Imaginemos por un momento entrar a una inmensa sala donde hay, no sé, 100 personas gritando a pleno pulmón. Ujú. Y todas están absolutamente convencidas de que están recitando el mismo poema. En perfecta sincronía, además. Claro, pero si te acercas, resulta que ninguna habla el mismo idioma. Exacto. Es un ruido ensordecedor, un caos total y absoluto. Y bueno, la cosa es que esa sala podría ser perfectamente toda la historia de la humanidad. Tal cual. Así que hola a todo el mundo y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy no vamos a hablar de evolución física. Vamos a dejar los fósiles y la biología a un lado. Sí, hoy toca mirar hacia adentro. Eso es. Tenemos entre manos una exploración exhaustiva del intrincado diseño de nuestra propia mente. Y a ver, el material de origen que vamos a utilizar hoy es verdaderamente fascinante. Madre mía, ya lo creo. Vamos a desgranar los diagramas y extractos de la quinta conferencia del libro Psicología de la posible evolución del hombre, una obra del filósofo Piotr Demianovich Uspensky. Un texto denso, ¿eh? Muy denso. Lo que este autor nos plantea es, básicamente, un mapa psicológico que divide a la humanidad entera en distintos círculos. Ujú. Argumenta que el desarrollo humano no es uniforme, ocurre en líneas simultáneas, y lo más crítico de todo, sostiene que la inmensa mayoría de las personas está atascada en un nivel donde la comprensión mutua es una completa y absoluta ilusión. O sea que creemos que nos entendemos, pero ni de broma. Exactamente. Vale. Pues para hacer esta filosofía tan profunda algo más accesible y sobre todo más visual para quienes nos escuchan, vamos a estructurar este análisis utilizando una analogía. Una analogía que, por cierto, es inesperada pero brillante. Sí, es que cuanto más la leo, más encaja a la perfección. Vamos a traducir los círculos de la humanidad de Uspensky al ecosistema de los videojuegos en línea. Fíjate que resulta ser una lente sorprendentemente precisa para decodificar textos de hace décadas. Totalmente. Porque la premisa de hoy nos obliga a preguntarnos qué tienen en común el relato bíblico de la antigua Torre de Babel, los niveles esotéricos del desarrollo psicológico. Y el acto de entrar a una partida multijugador caótica en Internet llena de desconocidos. Eso es. Y abordar esa respuesta realmente tiene el potencial de cambiar la forma en que percibimos la comunicación humana en nuestro día a día. Desde luego. Bueno, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base del diagrama de Uspensky. Vale. El autor dibuja un círculo inmenso, lo llama el círculo externo de la humanidad, y aquí es donde ubica a los que denomina hombres número 1, 2 y 3. Los niveles más mecánicos. Exacto. Para nuestra analogía, este círculo externo es exactamente igual al servidor público o al casual matchmaking de cualquier videojuego popular. O sea, el nivel por defecto. Tal cual, es ese espacio abierto donde todo el mundo entra nada más instalar el juego. Es puro caos, hay muchísimo ruido, todos corren en direcciones opuestas. Y aunque todos creen que están jugando al mismo juego de forma coordinada, en realidad nadie se entiende. Absolutamente nadie. A ver, lo que resulta revelador en los textos es cómo Uspensky ilustra esta misma idea de incomunicación utilizando un mito milenario. El de Babel, ¿verdad? Ese mismo. Él conecta directamente este círculo externo, el de los hombres 1, 2 y 3, con la alegoría de la Torre de Babel. Señala que esta idea de una humanidad dividida y confundida viene de muy antiguo. Ujú. Y lanza preguntas analíticas muy enigmáticas sobre el relato del Génesis para diseccionar cómo funciona la mente en este círculo externo. Claro, el material nos pide que revisemos esa idea con lupa, porque la primera gran pregunta que plantea Uspensky es ¿a qué misma lengua se refiere el pasaje? Exacto, porque la historia clásica dice que todos hablaban una misma lengua antes de la confusión divina. Ya, pero si lo trasladamos a nuestro servidor público de la humanidad, todo mundo asume que habla el mismo idioma simplemente porque usamos el mismo diccionario. Esa es la clave. Decimos palabras enormes, cosas como libertad, justicia o amor, y damos por sentado que la otra persona tiene la misma definición en la cabeza. Y esa es la gran trampa cognitiva del hombre 1, 2 y 3. Usan un vocabulario compartido, sí, pero el significado que cada individuo le otorga a esas palabras está dictado por su propio nivel de ser y de saber. O sea que es totalmente subjetivo. Totalmente. Uspensky es categórico al afirmar que en el círculo externo el saber es puramente relativo y mecánico. La misma lengua es una ilusión óptica. ¡Qué locura!
Cuando dos personas discuten sobre justicia en este nivel, no están intercambiando conceptos objetivos, están lanzándose sus propias experiencias subjetivas, sus traumas, sus condicionamientos. Creen comunicarse, pero solo emiten sonidos desde sus propias trincheras, por así decirlo. Exacto. A ver, entiendo esa desconexión, pero aquí hay algo que me genera confusión, y necesito plantearlo. Dime. Si todos en este círculo externo usan palabras vacías y nadie se entiende realmente a nivel profundo, ¿cómo es que la sociedad sigue funcionando? Buena pregunta. Es decir, ¿cómo construimos ciudades, organizamos sistemas legales o lanzamos cohetes al espacio si vivimos en una incomprensión constante? Pues mira, esa es una distinción fundamental que el texto nos invita a hacer. Uspensky no niega la capacidad técnica o mecánica del ser humano. ¿Vale? La humanidad puede coordinarse funcionalmente para ensamblar un cohete, porque, a ver, las matemáticas o la física operan bajo reglas estandarizadas. Claro, 2 más 2 son 4 para todo el mundo. Exacto. Pero esa es una coordinación puramente utilitaria, no es una verdadera comprensión psicológica. El drama ocurre en el terreno del ser. Ya. O sea que podemos colaborar para construir un rascacielos, pero los individuos que lo construyen seguirán sin comprender los motivos o los miedos profundos de sus compañeros. Eso es. Operamos como engranajes de una máquina, no como seres conscientes interactuando. Por eso el texto se centra en la psicología de la evolución posible, y no en el mero avance tecnológico. Fíjate, esa diferencia entre coordinación mecánica y comprensión psicológica le da un peso enorme a la siguiente parte del relato de Babel. La de los materiales de construcción. Sí, el texto de Uspensky analiza los materiales de la torre y pregunta por qué ladrillos cocidos en vez de piedras, y por qué betún en vez de argamasa. Ujú. Si lo pensamos bien, la piedra es un material natural, sólido, creado a lo largo de milenios bajo presión. Psicológicamente podríamos decir que representa verdades objetivas o un conocimiento arraigado en un nivel de ser superior. Pero los constructores de Babel decidieron usar ladrillos cocidos. Exacto. ¿Y qué pasa con los ladrillos cocidos? Pues a ver, lo interesante de un ladrillo cocido es que es un material fabricado por el hombre. Es artificial. Y sobre todo está hecho en serie. En masa. Sí, psicológicamente, los ladrillos cocidos de los hombres 1, 2 y 3 son sus opiniones prefabricadas. Son las ideas prestadas que regurgitan sin haberlas analizado jamás. O sea, como repetir un titular de noticias sin leer el artículo. Tal cual. O un dogma político sin entender el contexto histórico. Construyen su visión del mundo apilando estas opiniones idénticas, que son súper frágiles y producidas en masa por su entorno. Madre mía, qué imagen tan potente. Opiniones moldeadas por otros que uno asume como propias en pleno servidor público. Así es. Y luego está el betún, esa especie de alquitrán o fango pegajoso que usaron en lugar de argamasa sólida. Ujú. Un adhesivo de pésima calidad. Claro, para construir algo alto es terrible. Si conectamos esto con nuestras relaciones y estructuras sociales, el betún parece representar las emociones reactivas. Totalmente. Intentamos construir una sociedad o incluso una relación de pareja utilizando el orgullo, la vanidad, el miedo o el ego como pegamento. Y claro, es inestable por puro diseño. Esa inestabilidad estructural es el destino inevitable de Babel. Y nos lleva a la última pregunta analítica del texto sobre el relato. Cuéntame. Uspensky pregunta a qué se refiere cuando dice cuya cúspide llegue hasta el cielo. La arrogancia pura. Exacto. Aquí el autor nos está mostrando la inmensa arrogancia mecánica de este círculo externo. Los hombres 1, 2 y 3, armados con sus frágiles ladrillos artificiales y su betún tóxico. Y atrapados en un bucle donde no se entienden ni a sí mismos. Eso es, pues creen sinceramente que pueden alcanzar el cielo. Creen que pueden alcanzar la verdad absoluta, la paz mundial o la iluminación sin hacer el más mínimo esfuerzo por cambiar su nivel de ser. Fíjate que es la definición perfecta del jugador novato y tóxico en el servidor público. Total. Ese jugador que no conoce ni la mitad de los controles, que no entiende la estrategia básica, pero que se cree el mejor del mundo. Y que insulta al resto del equipo por el chat de voz cuando pierden la partida. Exactamente. Creen que el problema siempre está fuera. Y esto me lleva a pensar que, si todos en este círculo externo afirman hablar la misma lengua y creen que están construyendo algo grandioso, esa propia ilusión de comprensión es la cerradura de su celda. Claro, nadie busca la cura para una enfermedad que está convencido de no tener. Tal cual. A ver, el diagrama visualiza esta tragedia con muchísima claridad. Muestra la gran masa de la humanidad orbitando en este círculo exterior, muy satisfechos con sus torres inestables.
Ya, Señala dónde reside la posible salida. menos mal. ¿Sí? En sus textos indica que el cambio solo puede comenzar cuando los individuos del círculo exterior se dan cuenta de que no se comprenden unos a otros y desarrollan una necesidad de comprensión, O sea, todo nace de una fricción interna. de la frustración de reconocer el caos absoluto. Claro, ocurre cuando el caos del servidor público ya no te hace gracia. Cuando te das cuenta de que ganar o perder en la vida parece puro azar porque nadie colabora, empezando por ti mismo. Exacto. Llega un punto en que te detienes y piensas, a ver, tiene que haber unas reglas ocultas. Tiene que haber una forma menos mecánica de jugar a esto. Ese es el clic mental. Ese jugador frustrado decide buscar cómo subir de nivel. Y es a través de esa fricción como el diagrama nos empuja hacia el siguiente estrato. Abordamos entonces al hombre número 4, el punto de inflexión. Aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente dinámico. En el diagrama, el hombre 4 no es un círculo inmenso y difuso como el exterior. Ni un círculo cerrado como los interiores. Exacto. Está representado como un espacio de transición. Es un umbral, representado por una flecha. Para mantener la analogía, si el círculo externo es el servidor público, el hombre 4 representa el acto de lanzarse a las partidas clasificatorias, las famosas ranked. Las ranked, claro. Es el momento donde decides dejar atrás la comodidad de culpar al resto del servidor, te expones y asumes que tienes que entrenar conscientemente para entrar en las ligas mayores. A ver, la analogía es muy útil, pero requiere un matiz importante basado en la obra de Uspensky. Dime, en un videojuego tradicional, el objetivo de las partidas clasificatorias es dominar a los demás jugadores, ¿no? Subir en una tabla. Sí, claro, ser el mejor. Pues Uspensky nos advierte que en el estado del hombre 4, el único enemigo a dominar es el propio mecanicismo. No compites contra el resto del servidor público. O sea, compites contra ti mismo. Compites contra la inercia aplastante de tu propia mente mecanicista. Es un estado direccional. El material subraya que en esta fase surge el estudio del posible desarrollo del hombre. Y la búsqueda activa de escuelas y estudios, como dice el texto. Eso es. Escuelas y estudios. Bueno, en el lenguaje del gaming, eso es empezar a estudiar el meta del juego. El meta, sí. Es cuando el jugador deja de jugar por puro instinto reactivo y se pone a analizar las estadísticas, a entender las matemáticas detrás de cada acción. A practicar movimientos tediosos durante horas. Muy duros. Es un ensayo y error constante. ¿No es el estado del hombre 4 un lugar inherentemente inestable? Me da la sensación de que no es una sala de descanso para nada. No, en absoluto. Es un filtro durísimo donde te enfrentas a tu propia ignorancia cara a cara. Es un filtro implacable, sin lugar a dudas. Uspensky nos recuerda a lo largo de su obra la relatividad y fragilidad del saber inicial. Ya. El hombre 4 está en el doloroso proceso de soltar los ladrillos cocidos a los que llevaba aferrado toda su vida. Buf, y eso duele. Mucho, porque aún no posee la piedra sólida del conocimiento objetivo, que solo otorga un ser superior. Así que habita en un terreno de pura incertidumbre. En tierra de nadie. Exacto. En estos estudios y escuelas se encuentra la oportunidad de investigar las puertas a través de las cuales se puede pasar a los círculos interiores. Y fíjate que Ospensky escoge el verbo investigar con mucho cuidado. Claro, no dice cruzar, dice investigar. Subraya que no hay garantías de éxito, solo la posibilidad de buscar la entrada. Tiene que ser abrumador. En el círculo externo vives en la ignorancia de tu propia incompetencia, lo cual es comodísimo. Bendita ignorancia. Tal cual. Pero en el nivel del hombre 4, eres dolorosamente consciente de todo lo que haces mal. Imagino que muchísimos aspirantes no soportan la fricción. ¿Se rinden? Se rinden en este umbral y deciden volver al servidor público a construir torres de ladrillo cocido. Porque vivir en la ilusión es mucho más fácil que sostener el esfuerzo de despertar. Totalmente. La gravedad que ejerce el círculo exterior, esa inercia colectiva de la Torre de Babel, es inmensa. Volver a dormir siempre es la opción de menor resistencia. Ya. Pasar a los círculos interiores requiere una transformación radical que va mucho más allá de acumular información. El texto subraya la necesidad de un saber totalmente diferente. Un saber que exige un recipiente adecuado, ¿no? Exacto. No puedes verter conocimiento objetivo en una mente diseñada para procesar ilusiones mecánicas. Si alguien logra sostener la fricción del hombre 4 y transformar la calidad de su ser, entonces, y solo entonces, cruza el umbral definitivo. Y ahí llegamos a la cima de la montaña, el núcleo del diagrama de Uspensky, el círculo interno. Compuesto por los hombres número 5, 6 y 7. Cerrando nuestra analogía,
Hemos abandonado el servidor público, hemos sobrevivido a las clasificatorias y acabamos de entrar en la Pro League, la Liga Profesional Absoluta. Palabras mayores. Sí. Este es el ámbito de la élite de la conciencia. Un lugar donde las reglas de la interacción humana operan bajo leyes completamente ajenas a todo lo que experimentamos habitualmente. Fíjate, el texto de la quinta conferencia es tajante y no deja espacio para la ambigüedad respecto a este nivel. ¿Qué dice exactamente? Plantea la idea central de todo su argumento sobre la comunicación. La comprensión entre la gente solo es posible en el círculo interior. ¿Solo es posible ahí? ¡Wow! Esta afirmación tan rotunda resuelve el problema de Babel. La maldición de la confusión de lenguas desaparece en este círculo, porque aquí se sincronizan dos líneas de desarrollo. ¿Cuáles? El desarrollo del saber, es decir, el conocimiento objetivo, y el desarrollo del ser, que es la capacidad, la voluntad y la conciencia del individuo. A ver, para visualizar cómo funciona esa comprensión perfecta, la Pro League nos da un ejemplo inmejorable. A ver, cuéntame. En las competiciones de más alto nivel de videojuegos, los jugadores profesionales apenas necesitan hablar durante el caos de una batalla. Poseen lo que se llama game sense, una intuición, un nivel de ser superior respecto al juego. Un jugador profesional simplemente hace un ping, o sea, pone una pequeña marca visual en el mapa, Una simple marca, ¿vale? y su compañero comprende al instante sin una sola palabra páginas enteras de información estratégica. Saben dónde está el enemigo, qué recursos tiene, cómo van a flanquearlo. Se entienden porque ambos comparten el mismo altísimo nivel de conciencia sobre el juego. Oye, pues esa es una traslación perfecta del concepto de Uspensky. ¿Verdad? Sí. En esa Pro League psicológica del círculo interior, el ser y el saber están perfectamente alineados. No necesitan adornar las cosas con betún ni usar ladrillos cocidos. Claro, no hay ruido. Exacto. Cuando un hombre número 6 o 7 utiliza un concepto, el otro individuo comprende exactamente la misma profundidad, el mismo contexto y el mismo matiz. Su hardware emocional y cognitivo está calibrado a la misma frecuencia. ¡Qué maravilla! Poseen una arquitectura mental de piedra sólida. Eso es, y aún así, el diagrama nos muestra que dentro de este santuario sigue habiendo una graduación. Hombres 5, 6 y 7. Hay peldaños de maestría hacia el centro absoluto. Ya, pero hay un apunte en las fuentes que me parece crucial y, si te soy sincero, bastante inquietante. A ver. Uspensky declara textualmente, no sabemos de la existencia de diferentes niveles del ser. Una frase durísima. Es que para mí, esa frase cambia las reglas del juego. Si yo sigo atascado en el servidor público, siendo un hombre 1, 2 o 3, lleno de mis reacciones mecánicas, significa que soy estructuralmente incapaz de reconocer a alguien de la proliga si me lo cruzo. Es una deducción ineludible si seguimos la lógica de Uspensky. Para los habitantes del círculo exterior, las dinámicas de los niveles superiores son literalmente invisibles. Invisibles. Sí. Un ser de nivel inferior no tiene las herramientas perceptivas para decodificar las acciones de un ser de nivel superior. Todo lo filtra a través de su propio nivel distorsionado. Ostras, es que vuelve a pasar exactamente lo mismo que en los videojuegos. ¿Ah, sí? Sí. Cuando un jugador muy novato ve a un profesional haciendo una jugada geométricamente imposible, anticipando movimientos casi por telepatía, el novato nunca piensa que ese jugador tiene miles de horas de entrenamiento consciente. Lo primero que grita es, está usando trucos, es un hacker, ha tenido suerte. Claro, lo reduce a su propio nivel de ignorancia. Tal cual. Entonces, siguiendo a Uspensky, ¿es esto lo que la humanidad exterior le hace a los miembros del círculo interior? Los confunden con locos, charlatanes o gente con suerte, negándose a reconocer su nivel superior. Esa incomprensión unidireccional es el núcleo de la tragedia histórica. Quienes habitan el círculo exterior siguen apilando frenéticamente sus ladrillos cocidos, peleando por quién pone el betún. Convencidos de que su torre de Babel es el pináculo de la evolución. Exactamente. Están ciegos a la existencia de un desarrollo cualitativo superior. No pueden concebir que el verdadero progreso está ocurriendo a puerta cerrada en frecuencias que su game sense actual ni siquiera puede registrar. A ver, es un mapa de la realidad que te deja pensando durante horas. Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo de esta exploración, nos damos cuenta de que Uspensky no solo dibujó una taxonomía esotérica. En el fondo, expuso la raíz mecánica de nuestro drama comunicativo. Proporcionó una anatomía detallada de por qué fracasamos constantemente al intentar articular una comprensión real. Totalmente.
Nos ha dejado clarísimo que la inmensa mayoría de nosotros estamos corriendo por un servidor público gigante, gritando con diccionarios idénticos pero con significados incompatibles. Y creyendo que estamos a un paso del cielo. Eso es. Y la lección más dura es que la forma de salir de ese ruido ensordecedor no es gritando más fuerte. No, no lo es. La única salida requiere asumir nuestra propia ceguera. Exige aceptar el dolor del hombre 4, entrar a las partidas clasificatorias del autoestudio e investigar esas puertas estrechas. Con la esperanza de alinear el ser y el saber en el círculo interno, el único lugar donde dejar de ser extraños es posible. Y claro, requiere aceptar que no hay atajos. Ninguno. Es imposible instalar el software de la comprensión objetiva en el hardware de una mente mecánica. Hay que reconstruir la máquina desde dentro. Es un análisis denso, desde luego, pero curiosamente aporta una extraña sensación de alivio cuando uno ve el caos del mundo hoy en día. Ya, es reconfortante a su manera. Resulta que no es el fin de los tiempos. Simplemente estamos viendo el servidor público operando exactamente como está diseñado para operar. Tal cual. Y esto nos deja la plataforma perfecta para plantear un último pensamiento provocador. Algo que dejamos en el aire para que cada persona lo reflexione por su cuenta. Una excelente forma de concluir. Plantea la idea, a ver. Pues a ver, si tomamos el modelo de Uspensky con todas sus consecuencias lógicas, Vale. si asumimos que la verdadera comprensión mutua solo existe en el círculo interno, y sabemos por pura estadística que nuestra sociedad, nuestras instituciones políticas y nuestra cultura están dirigidas casi en su totalidad por habitantes del círculo externo, Por hombres 1, 2 y 3 usando ladrillos cocidos y betún emocional. exacta. ¿Significa esto que todas las grandes instituciones humanas están, por su propio diseño, condenadas al colapso cíclico de la Torre de Babel, a menos que, en secreto, operen bajo la guía discreta de la Pro League? ¡Ostras! Es una extrapolación fascinante del material. Es una perspectiva que desde luego invita a cuestionar la solidez de los pilares de nuestra civilización. Pues con esa gran incógnita cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta disección de la conciencia humana. Ha sido un profundo placer analizar estos textos. Y bueno, la próxima vez que surja una discusión acalorada donde nadie parece escuchar a nadie, quizá resulte útil detenerse un segundo, observar el caos y preguntarse en qué servidor se está jugando realmente ese día. Hasta la próxima. Hasta pronto.